Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez. En este día quiero que continuemos estudiando las Escrituras. Y hoy vamos a estudiar un tema fascinante que lo vamos a llamar la Biblia de los Apóstoles. La Biblia en nuestros días está dividida en dos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero quiero que sepan que toda esta escritura están en armonía desde el principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar lo que enseñaron Jesús, los apóstoles y los consejos que ellos nos dan a nosotros para ser imitadores de ellos. Entonces, a este Antiguo Testamento, ellos también le llaman las Escrituras. Siempre que usted vea, que usted esté leyendo y vea que dice las Escrituras como está escrito, ellos se están refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros empezar nuestro estudio, vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, en este día te damos gracias nuevamente porque permites que estemos aquí nuevamente para estudiar tu palabra, Señor. Nos has dado un día más de tu gracia para conocerte más a ti. Pedimos que perdone nuestros pecados, Señor, y que tu Espíritu nos acompañe en este estudio. Ilumina, Señor, a cada persona que vea este estudio, Señor, para que pueda comprender y entender la voluntad que tú tienes para cada criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y en nuestro estudio vamos a empezar con varias preguntas y vamos a hacer la primera pregunta que dice, ¿qué dijo Isaías de aquellos que no enseñan conforme a las Escrituras? Y para ello vamos a ir al libro de Isaías, y vamos a ir al capítulo 8. Vamos a leer el versículo 16 y el versículo 20. Isaías 8, versículo 16 y versículo 20. Isaías 8, 16 y 20. Dice Isaías 8 en el versículo 16, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Y el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, el Señor manda a Isaías a atar el testimonio y sellar la instrucción. Y dice que a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cualquiera que enseña y no está acorde con la ley y el testimonio es porque todavía está en oscuridad. La ley se refiere a los 5 libros de Moisés y al testimonio se refieren a los escritos de los profetas. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo que va relacionado con esta primera pregunta de lo que dice Isaías, aquellos que no enseñan conforme a las Escrituras. Dice, ¿qué dijo el apóstol Pablo acerca de los profetas y los que exhortan en las iglesias? Está hablando, si aparece algún profeta en una iglesia, vamos a ver qué dice. O los maestros que enseñan en la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 33. 1 Corintios 14, del 31 al 33, que dice, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es como dice Isaías, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí que cualquiera que vaya a exhortar, a enseñar en las iglesias, si es profeta, maestro o cualquier persona que va a enseñar, si lo que va a enseñar no va acorde con lo que ya dijeron los profetas,
entonces están equivocados, porque dice que Dios no es Dios de confusión. O sea, que el que predica debe estar sujeto a lo que dicen los profetas que fueron inspirados por Dios. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de las escrituras, acerca de las escrituras. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a ir a 2 de Timoteo, y vamos a leer el capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura, no una parte, no en el Antiguo Testamento, aparte del Nuevo Testamento. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y ya vimos que Dios no es Dios de confusión. Y útil para enseñar. Toda la escritura es útil ¿para qué? Para enseñar. También toda la escritura es útil para redarguir. O sea, redarguir significa ir en contra de los argumentos de otra persona. Si alguien nos está predicando algo y va en contra de lo que dice las escrituras, entonces esas escrituras nos van a ser útil para ir en contra de los argumentos de esta persona. Y es útil para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar las escrituras? Nos va a enseñar cómo debemos andar en la voluntad de Dios. Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a ir ahora a otra pregunta. ¿Qué dijo Jesús que podemos encontrar en las Escrituras y de quién dan testimonio? Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5 y versículo 39. La pregunta dice, ¿qué dijo Jesús que podemos encontrar en las Escrituras y de quién dan testimonio? Entonces Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabemos que Jesús, en él podemos encontrar la vida eterna. Y Jesús dice, escudriñad las Escrituras. Las Escrituras, porque en ella podemos encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea, las Escrituras podemos encontrar la vida eterna y ellas dan testimonio de Jesús. O sea, si rechazamos las Escrituras porque no nos conviene algo que diga allá, entonces estamos rechazando la vida eterna y también estamos rechazando a Jesús. Otra pregunta dice, ¿cómo combatió Jesús al diablo y a los dirigentes religiosos de su época? Vamos a ir al libro de Mateo, cómo combatió Jesús a Satanás y a los líderes religiosos de su época. Mateo 4. Y dice, él respondió y dijo, Mateo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nosotros podemos ver que Jesús, cuando es tentado por Satanás en el desierto, utiliza las Escrituras para no caer en tentación. Y Jesús cita aquí a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. En Mateo 4 y el versículo 7, Jesús vuelve y le dice a Satanás, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Satanás utilizó las Escrituras para tentar a Jesús, citando un salmo, el Salmo 91. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí el Señor Jesús está citando a Deuteronomio 6:16. O sea, la defensa que Jesús utiliza para con el enemigo es las Escrituras. Escrito está. Vamos a ir a Mateo 4:10. Mateo 4:10.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás ofrece muchas cosas. ¿Para qué? Para que le adoremos. Pero debemos ser como Jesús, que dijo: escrito está: al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Y aquí el Señor Jesús está citando a Deuteronomio 6:13. ¿Qué palabras le decía Jesús a los dirigentes religiosos de su época? ¿Qué palabras les decía Jesús cuando ellos querían decirle o amonestarlo por algo? ¿Qué Jesús le decía a ellos? Bueno, aquí tenemos varias palabras, hay muchas, pero vamos a citar algunas. Nunca leíste en las escrituras, estas son de las palabras que Jesús le decía a ellos. Nunca leíste en las escrituras, esa podemos encontrarla en Mateo 21, 42. También otra palabra que Jesús le decía: no habéis leído, en Mateo 12:3, también en Mateo 19:4 y en Marcos 12:10 y en Lucas 6:3. ¿Qué les dijo Jesús a los que no se dejan llevar por las escrituras? Vamos a ir a Mateo, los que no se dejan llevar por las escrituras. Mateo capítulo 15, Mateo 15. Capítulo 15, versículo 7 al 9. Mateo 15, versículo 7 al 9. Y dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuando la persona no se deja guiar por las escrituras y entonces se llevan de doctrinas o mandamientos de hombres, también se dejan llevar por las tradiciones y no obedecen entonces a lo que dicen las escrituras, no se dejan llevar. Entonces el Señor Jesús dice que son entonces hipócritas. ¿Por qué? Porque de labios le honran, pero su corazón está lejos de mí, dice. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre y no los mandamientos de Dios. Ahora, otra pregunta: ¿por qué hay tantos errores doctrinales y doctrinas distintas? ¿Por qué hay tantos errores doctrinales en las iglesias y doctrinas distintas? Mateo 22, 29. Estos versículos nos van a dar luz de por qué existen tantas doctrinas, enseñanzas distintas. Mateo 22 y el versículo 29. ¿Qué nos dice? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué hay tantos errores doctrinales y doctrinas distintas? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ignorando las escrituras, no pueden comprender las doctrinas de Dios. También vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo desde el 15 hasta el 17. Segunda de Pedro 3, desde el 15 al 17, y vamos a ver aquí por qué razón hay tantos errores y doctrinas diferentes. Dice aquí, segunda de Pedro 3:15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro está hablando de las escrituras de Pablo. Dice: en casi todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, el apóstol Pedro dice aquí que en los escritos de Pablo hay cosas que son difíciles de entender, pero la culpa no la tiene Pablo. La culpa la tienen los indoctos que la tuercen para su propia perdición, así como las otras escrituras. Porque Pablo
no habla en contra de lo que ya está escrito. Hemos estado viendo que el mismo apóstol Pablo dice que el que enseña, si hay un profeta o alguien enseña en las iglesias, su enseñanza debe ir acorde a los que ya dijeron los profetas anteriores. Entonces, cuando usted tuerce lo que Pablo dice, entonces usted está cambiando lo que ya está escrito. Ahora, el apóstol Pedro nos da un consejo. Dice en el versículo 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, cuando nosotros torcemos los escritos de Pablo, entonces, ¿en qué van a caer? Dice él, en error. Van a ser arrastrados por el error y entonces no es bueno caer en el error. Vamos entonces a estar en desobediencia a la voluntad de Dios por torcer la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿por qué hay tantos errores doctrinales y doctrinas distintas? Bueno, miren, en estas tres citas nosotros encontramos por qué es que hay tantos errores doctrinales y doctrinas distintas. Y es porque ignoran las escrituras. ¿Por qué? Porque también tuercen lo que Pablo ha escrito, igual que las otras escrituras. ¿Por qué? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es que hay tantos errores doctrinales y doctrinas diferentes en las iglesias. Siguieron los apóstoles la enseñanza de Jesús. ¿Debemos nosotros hacer lo mismo? O sea, los apóstoles siguieron la misma enseñanza de Jesús como Jesús hizo citando la palabra de Dios. ¿Debemos nosotros también citar las escrituras? Vamos a ir a Primera de Juan, y vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, entonces nosotros debemos andar como andó Jesús. Y si Jesús contradijo a Satanás y a los dirigentes religiosos de su época, citando las escrituras, nosotros entonces también debemos utilizar ese método para contradecir los engaños del enemigo. También vamos a 1 Corintios 11.1. 1 Corintios 11.1. Para ver qué nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 11.1. Primera de Corintios 11.1. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que él era imitador de Cristo también. Filipenses 3.17. Filipenses 3.17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, todos ellos, los apóstoles, le dieron ejemplo de cómo debían conducirse. Entonces debemos imitar a Jesús y a los apóstoles, sus seguidores, que también lo imitaban. ¿Qué dijo Jesús que no podemos hacer con las escrituras? ¿Qué dijo Jesús que no podemos hacer con las escrituras? Vamos a ir a Juan, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 35. Juan 10 y el versículo 35, que dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué dijo Jesús? Que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Juan 10:35.
¿Qué dijo Jesús que no podemos hacer con las escrituras? Las escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Citaron los apóstoles las escrituras? ¿Era esa su Biblia? Vamos a ver. Hechos 1:16. Hechos 1 y el versículo 16. Dice, hermano, era necesario que se cumplieran la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, aquí vemos que en el primer discurso del apóstol Pedro, el apóstol Pedro dice, esto es cuando van a elegir al sucesor de Judas. Dice que el Espíritu Santo había dicho por boca de David, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ir al versículo 20 y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea, que lo primero que ellos, para tomar una decisión de buscar un apóstol, fue ir a las escrituras. Ir a las escrituras. Ahora, también vamos a ver Hechos 10, versículo 43, Hechos 10 y el versículo 43, que nos dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecado por su nombre. Ya estaba escrito en las escrituras, dice aquí, que dan de este testimonio todos los profetas. Estamos viendo que ellos citan a los profetas, a David, ¿verdad? Y citan las escrituras para hablar siempre de la salvación. Dice que todos los que en él crean recibirán perdón de pecado por su nombre. Están citando las escrituras. Hechos 13, 33 y 35. Hechos 13, 33 y 35 dice, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Aquí vuelven y citan las escrituras. El versículo 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Nosotros vemos que los discípulos van siempre hablando y citando las escrituras. Citando las escrituras. ¿Utilizó el apóstol Pablo el método de Cristo de citar las escrituras? Vamos a ir a Hechos 23. Hechos capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 5. 23:5 dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces el apóstol Pablo también dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? En Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28. Dice también Romanos 1, 2. Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 1 y versículo 2. Romanos 1 y el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vemos aquí que Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo cita las escrituras y dice que el evangelio había sido prometido por Dios y lo había anunciado antes por sus profetas. El evangelio había sido predicado, anunciado antes por los profetas.
Por eso nosotros no podemos deshacernos de las escrituras del Antiguo Testamento, porque ellas hablan de la vida eterna, hablan de Jesús y hablan del Evangelio que fue prometido por Dios. Vamos a ver, dice aquí, vamos a ver también Romanos capítulo 1 y el versículo 17 dice, Romanos 1, versículo 17 dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí podemos ver que estaba escrito que por la fe es que el justo vivirá. ¿Y dónde cita el apóstol Pablo esto de que por la fe el justo vivirá? Bueno, está en Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. Está citando el apóstol Pablo las escrituras. Romanos 15.21. Hay muchas citas que se podríamos buscar, pero el tiempo duraríamos 2 o 3 horas buscando todas estas citas de los apóstoles, citando el Antiguo Testamento. Romanos 15.21 nos dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Y dónde está esa cita? En Isaías 52.15. Isaías 52.15. También puede encontrar 1 Corintios 9, del 8 al 10. 1 Corintios 9, del 8 al 10, donde nos dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Si por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces el apóstol Pablo, mencionando aquí que está escrito en la ley de Moisés, dice que esto Dios lo dice por nosotros. Y si por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Pablo cita las escrituras. Vamos a ir a 2 Corintios. Hay muchos versículos, 2 Corintios 4.13. 2 Corintios 4.13. 2 Corintios 4 y el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces nosotros nos damos cuenta que en todas las escrituras del Nuevo Testamento los apóstoles citan. Vamos a ver, les voy a mencionar algunos versículos de diferentes libros de las cartas del apóstol Pablo donde él menciona las escrituras. No lo voy a mencionar todo, voy a mencionar algunos. Dice 2 Corintios 6.2, el versículo 16 también, 2 Corintios 9, versículo 9, Gálatas 4, versículo 22, Gálatas 3, versículo 8 y 10, Efesios capítulo 6, versículo 2, 1 Timoteo 5, 18, Hebreo 1, 1, versículo 5 y 6, Hebreos 1, 1, Hebreos 5, 6 y Hebreos 8, 5, Santiago 2, 8, versículo 23, Primera de Pedro 1, 16, Primera de Pedro 2, 6, Segunda de Pedro 3, 2, y vemos que todos los libros del Nuevo Testamento, todos los escritores citaron las escrituras, todos, ninguno abolieron las escrituras para enseñar algo nuevo, porque como vimos en el primer estudio del Evangelio Eterno, Dios no cambia
y vimos en este estudio que Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Ahora, ¿cuál era el documento que leía el apóstol Pablo? ¿Cuál era la Biblia de Pablo? Vamos a ir a Hechos 13:15. Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 15. Hechos 13 y el versículo 15. Dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, ¿cuál era el documento que leía el apóstol Pablo? El documento o la Biblia que leía el apóstol Pablo. Dice aquí que después de la lectura de la ley y de los profetas, la ley y los profetas son, como dijimos al principio, la ley y el testimonio que menciona el profeta Isaías, que son los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, y los escritos de los profetas. Ahora, Hechos 17:3. Vamos a ir a Hechos 17 y el versículo 3, ¿qué nos dice? Dice aquí: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Entonces, aquí dice que exponiendo por medio de las escrituras, el apóstol Pablo no tomaba una de sus cartas para predicar en otro lugar. Las cartas eran consejos que él le mandaban y sugerencias a las iglesias, ¿verdad? Pero la Biblia que utilizaba el apóstol Pablo era las escrituras, el Antiguo Testamento. Vamos a ver, dice aquí en Hechos 17:3 también, el versículo 4, Hechos 17, versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles pocas. Así vemos que cuando el apóstol Pablo dice aquí que declarando y exponiendo por medio de las escrituras, él está aquí exponiendo esto, dice aquí en el versículo 4, a griegos piadosos y a mujeres nobles no pocas. Estos griegos no eran judíos, estos eran gentiles, griegos y mujeres nobles, y que no eran pocas, o sea que había muchas mujeres. ¿En qué creía el apóstol Pablo y qué predicaba el apóstol Pablo? Vamos a ver en qué creía el apóstol Pablo y qué predicaba. Hechos 24:14. Hechos 24:14. ¿Qué nos dice? En el versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escritas, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces aquí el apóstol Pablo, en defensa, le llaman el camino de herejía. A la iglesia de Cristo le llamaban herejía. Y dice que así sirvo al Dios de mis padres. O sea, y dice el que cree todas las cosas en la ley y en los profetas. Pablo no habla en contra de la ley ni de los profetas. Hechos 26:22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí dice el apóstol Pablo que él no dice nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. Como muchas personas dicen, no, porque antes era esto, ahora es aquello, no, porque el apóstol Pablo dice, pero el apóstol Pablo dice aquí que él no dice nada fuera de las cosas que dijeron los profetas y Moisés.
Dice que no decía nada fuera de eso. Entonces, y dice que él le daba testimonio a pequeños y a grandes. A pequeños y a grandes. Vamos a también, Hechos 28-22. Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta a la iglesia de Jesucristo le llamaron secta. Nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se dice secta y se habla en contra de la iglesia de Cristo. Habiéndoles señalados un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no. Es lo mismo que sucede hoy. Usted está viendo este video. Estamos viendo la Biblia de los apóstoles. Y estamos viendo que los apóstoles citaban las escrituras, la ley de Moisés y los profetas, pero no dicen nada en contra de lo que está escrito. Y vemos también que persuadían a las personas, a los oyentes, por la ley de Moisés como por los profetas. Pero algunos aceptaban, pero otros no. Cuando Jesús vino, Jesús citaba las escrituras, pero muchos aceptaron y otros no aceptaron. Eso lo podemos ver el día de hoy también. ¿Para qué se escribieron las escrituras y las historias bíblicas? 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11 nos dice para qué Dios hizo que se plasmaran esta escritura. Dice aquí, si usted lee todo el contexto, vamos a leer solamente el versículo 11, pero usted puede leer desde el versículo 1 para que usted vea que estas historias que están ahí fueron escritas para amonestarnos nosotros. Dice el versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y un ejemplo es que yo te puedo mostrar algo para que tú te guíes de él, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos últimos tiempos finales. En los tiempos finales. Eso se escribió para nosotros, no para que ahora nosotros no prediquemos de ello, ni enseñemos lo que está ahí. Todo lo que está escrito ahí se escribieron para amonestarnos a nosotros. ¿Qué pasaría si las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, no serían válidas hoy? ¿Qué pasaría? Vamos a ver 1 Corintios 15 y vamos a leer el versículo 54. 15, versículo 54. Vamos a ver algo. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está esa promesa? En las escrituras. Ya está escrito. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. ¿Qué nos dice? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, son promesas. Las cosas escritas en ella no habría esperanza ni cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros. Si nosotros, entonces, invalidamos las escrituras, no habría esperanza ni cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Por eso nosotros no podemos invalidar las escrituras, porque entonces no habría esperanza ni había promesas que Dios hizo para nosotros. Ahora, vamos a ver, para finalizar, consejos que nos da la misma Biblia. 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 4:6, a finalizar nuestro tema, 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 4, versículo 6 nos dice,
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces el apóstol nos aconseja que no pensemos más de lo que está escrito. No pensemos más de lo que está escrito. Vamos a leer también 1 Corintios 14, 29. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. ¿Cómo lo vamos a juzgar? Lo que dicen ellos. No es que lo vamos a juzgar, acusarlo. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos 17, 11, para que nosotros sepamos a qué se refiere Pablo cuando dice que cuando los profetas o algún maestro hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen, nos está diciendo es, miren lo que dice aquí Hechos 17, 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando nosotros escuchamos lo que dicen y debemos juzgarlo. Juzgar lo que es escudriñando cada día las escrituras para ver si eso que nos están diciendo, que nos están enseñando, es así. Pero cuando usted ve un versículo que no está claro, que dice un ejemplo, usted puede hacer esto, pero en verdad no está claro a qué se está refiriendo de esto, entonces usted no debe aceptar el comentario de la persona o del predicador o del maestro, sino usted debe escudriñar si en verdad eso es lo que está diciendo. Isaías 48 dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, si la palabra del Dios al que usted sirve hoy pasó o pasa, entonces usted no está sirviendo al verdadero Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cómo es que vamos a eliminar la palabra de Dios? No podemos eliminar la palabra de Dios. Quiero que en este día, después de haber visto este estudio, lo compartas, le des like y te suscribas para ver entonces el siguiente tema, para que sepas quién es Israel mediante las escrituras. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.